Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de nuestro libro, Enseñar Historia de la Educación Argentina a los futuros docentes, propuestas de experiencias didácticas. Este evento se realiza en el marco del ciclo de presentación de libros organizado por la Dirección de Publicaciones, la Secretaría de Posgrado e Investigación, la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. Muchas gracias, profe Leandro, a la profe Lilia Exeni por acompañarnos. La publicación de nuestro libro estuvo a cargo de la editorial científica universitaria de la Universidad Nacional de Catamarca, quien ofrece el libro para su acceso en formato digital y descarga gratuita, ya que entendemos con ello que contribuimos a la circulación de contenidos curriculares en tiempos de pandemia y a la democratización de conocimientos. Hoy nos reunimos para presentar nuestro libro. Esta producción es el corolario de nuestro proyecto de investigación denominado Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana, prácticas de la enseñanza y sentido de la formación en la formación docente inicial Catamarca 2018. Los autores de esta obra, Elvira Cejas, Mirta Guillamondegui, Marisa Alanís, Fernando Marchetti y Matías Ortiz Calderón, y quienes habla Anaí Rivas, integrantes del equipo de investigación, venimos trabajando sobre problemáticas de la educación superior y en esta oportunidad, desde nuestro lugar como docentes e investigadores, nos interesó abordar las prácticas de enseñanza de la historia de la educación argentina en la formación docente inicial en nuestra provincia. Esperamos que con esta producción generar aportes para pensar la temática abordada. Tenemos el placer de contar en este encuentro con la compañía del doctor Nicolás Arata, quien será el responsable de la presentación de nuestro libro. Nicolás Arata es licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA Argentina, magíster en Ciencias Sociales por Flaxo, sede Buenos Aires, doctor en Educación por la UBA Argentina y doctor en Investigaciones Educativas por el DIE Cinvestav México. Se desempeña como profesor de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es director de formación y movilización del conocimiento del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Dirigió el Anuario de Historia de la Educación de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Publicó artículos, capítulos del libro y libros sobre temas relacionados con la historia de la educación argentina y latinoamericana. Estimado Nicolás, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias, colegas, por, bueno, darme este honor y esta posibilidad de comentar un libro del cual ya por lo menos yo tenía alguna idea hace un tiempo, en que tuvimos también la posibilidad de compartir un espacio de formación en Catamarca. No quiero ya ni pensar hace cuántos años. La pandemia genera un efecto de que es como si fueran pasó 1000, pero bueno, no hace tanto tiempo ustedes ya estaban en este peregrinando esta idea, trabajando esta idea, soñando con este proyecto, y bueno, ver que se ha materializado en este libro, y del modo en que se ha materializado y con el espíritu con el que se ha construido, la verdad que me llena de muchísima alegría, por varias razones. Primero, porque sé del trabajo que ustedes vienen haciendo, quizás a veces con un perfil bajo, de construcción lenta, de acumulación de ideas, de hipótesis, de claves de lectura, de lecturas, que van también poniendo en discusión en las jornadas de Historia de la Educación, de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, en las que tan asiduamente han participado. Y también porque, y hay que decirlo, es un libro que se escribe desde Catamarca, que tiene, como este libro
lo expresa, lo manifiesta muchísimo para decir sobre el campo de la historia de la educación, que ha estado, como hemos dicho en otras ocasiones, y no en esto resisto el archivo, que como hemos dicho en muchas ocasiones, tiende a concentrarse en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La producción. Entonces, insisto, celebradísima la aparición de este libro por estos que no son los únicos motivos. El libro que, como comentaban recién, tenemos la posibilidad de leer, está en acceso abierto. Creo que eso también es una decisión y una definición política de cómo las y los colegas que participaron del armado de este libro han decidido que este conocimiento circule. Y creo que también el otro punto que tiene una importancia fundamental es que es un libro pensado en la perspectiva de la enseñanza, en la perspectiva de quienes tienen que asumir o pensar el problema de la formación cuando trabajan con el campo o en el campo de la historia de la educación argentina y latinoamericana. Y digo que esto es también un motivo para celebrar porque no abundan o no son tantos los libros que se han volcado sobre esta cuestión, que como venimos insistiendo desde hace algunos años, diferentes colegas, compañeros, compañeras, es un punto a pensar, es una cuestión a atender. Entiendo que puede ser en un sentido no necesariamente contrario, pero no el mismo del que apunta a concentrar investigación y conocimientos en áreas cada vez más acotadas y en campos temáticos cada vez más específicos y en objetos cada vez más recortados, en lo que es ya el discurso de la hiperespecialización, no solo en el campo de la historia y la educación, sino en el conjunto de los campos de las ciencias sociales y de las humanidades. Este libro va a contrapelo de ese movimiento y vuelve a pensar lo que son problemas comunes al conjunto de los profesores, profesoras, que tenemos que asumir la tarea cotidiana, también cuatrimestral, de dar clase. En ese sentido, es un libro que viene a aportar a pensar, nos viene a aportar a pensar un conjunto de problemas comunes. A veces, y quizás para forzar un poco lo que quiero decir o para tensar lo que quiero decir, a veces las investigaciones hiperrecortadas, hiperfocalizadas, hiperespecializadas, parece que buscan dialogar solo con el grupo que investiga ese tema. En absoluto digo que eso esté mal. Todo lo contrario, y me parece que de ahí también de la lectura de esos trabajos se aprende muchísimo, pero qué bueno sería que hubiera más libros, que hubiera más producción orientada a los problemas comunes que tenemos, como el libro que nos obsequian hoy Elvira, Anaí, Mirta, Marisa, Fernando y Matías. Eso es una primera apreciación, no quería dejar de decirla, no quería dejar también de sentar posición respecto de lo que es la producción científica y académica en los tiempos que corren, ¿no? Un libro se construye a partir de preguntas, pero creo que se puede leer desde sus aciertos, ¿no? Y este libro tiene varios aciertos, Yo quisiera destacar algunos. En primer lugar, porque es un libro que quizás como pocos de los últimos que tuve la posibilidad de leer, empiezan preguntándose quiénes serían los destinatarios, cómo imaginan a los destinatarios, destinatarias de esas reflexiones, de estas palabras, de estas ideas.
Es decir, ¿quiénes son les lectores de este material? Y eso está muy bueno, me parece que es un acierto, me parece que tiene que ver con una sensibilidad por el otro, por los otros, como le quieran decir. Creo que es una característica que vale bien la pena destacar, ¿no? Porque de esa pregunta, por quiénes son los otros o las otras, se deriva también toda una serie de cuestiones o de dimensiones que los autores de este libro quieren pensar. En función de la respuesta, ¿quién es ese otro? La pregunta por cuál es la formación de la conciencia histórica, van a decir en la introducción, del sentido crítico, del pensamiento histórico, de la construcción de la identidad profesional docente, se pone en juego particularmente al momento de enseñar historia de la educación. Eso me parece muy, muy interesante. Hay en ese gesto situacional, diría, en ese poner en contexto, en ese poner en escena la pregunta por el otro, también un reajuste de estas dimensiones. No es lo mismo pensar en un espacio de investigación por el pensamiento histórico, cuando se supone que todos los que están allí están mínimamente informados del último debate historiográfico, del anteúltimo aporte de tal o cual autor o autora, etc. Pensar en el registro o en el plano de la enseñanza quiénes son los otros o las otras, es también preguntarse por qué cuestiones, qué elementos, por más básicos que sean, qué fundamentos, por más elementales que sean, tenemos que reponer a la hora de pensar un problema de enseñanza como piso común, ¿sí? Es no partir del supuesto de que todos saben de aquello de lo que vamos a hablar, y preguntarse por quiénes son esos otros es, de alguna manera, también hacerse cargo de que no todos y todas llegamos en la misma igualdad de condiciones a un aula de un instituto, de una universidad, a aprender historia de la educación, y que por lo tanto hay que reponer, hay que hacerse cargo de esas diferencias que, corrijo, que a veces son desigualdades, ¿no? Que a veces expresan o cifran desigualdades. Casi no lo digo, pero creo que es importante decirlo, porque creo que ahí está el gesto político de esa pregunta. Y también es importante preguntarse quiénes son los otros y en qué contexto las autoras dicen, ¿no? Y en qué contexto eso se realiza. El contexto es la Argentina, una sociedad que está atravesada por una tensión constitutiva entre diríamos así, un desprecio, un desinterés profundo por la preservación de nuestro patrimonio cultural, de nuestros archivos, de un desprecio de nuestro pasado, y otro sector de esa misma sociedad que insiste y persiste en el trabajo de la memoria, en el trabajo de la interpretación histórica, en el trabajo de la recuperación de los legados, porque sabe que ahí anidan todavía claves fundamentales para poder pensar procesos emancipatorios en tiempo presente y futuro. Y eso me parece muy importante marcarlo. Este libro está atravesado, quiera o no, por esa tensión. Está atravesado por esa caracterización de la sociedad argentina, es decir, de esos otros y otras que habitan las aulas en donde se enseña historia de la educación, y que es fundamental reponer, plantearlo, proyectarlo en el espacio de diálogo que son nuestras aulas, ¿no? Y los compañeros distinguen, página 13-14, lo tienen ahí al libro, una serie de aspectos o de dimensiones que hay que tener en cuenta.
al modo de una caja de herramientas, ¿no? Yo tengo el libro aquí abierto, que decía caja de herramientas a partir de las cuales es importante también hacerse cargo de otra pregunta, ¿no? Que es historia de la educación, ¿para qué? ¿Para qué vamos a enseñar historia de la educación? ¿Qué sentido tiene enseñar en pleno siglo XXI? Si quieren, voy a ponerlo más contemporáneo todavía. Después de una pandemia que paralizó al mundo durante más de un año y de la cual todavía estamos sufriendo los efectos, ¿para qué? Si la historia nos ofreció un fenomenal nuevo punto de partida, ¿cierto? Si la pandemia, ¿no?, en la historia de la humanidad nos ofreció un fenomenal punto de partida, en donde los sistemas educativos fueron sacudidos como nunca antes en su historia, ¿no? De la noche a la mañana, millones de niños, niñas y jóvenes dejaron sus aulas y pasaron a, en el mejor de los casos, continuar estudiando a través de pantallas. Es decir, ese acontecimiento en el sentido más radical del término, tranquilamente podría estar indicándonos que todo lo que sucedió antes pasa a formar parte, llamémoslo así, como de un antiguo régimen, ¿no? Es decir, que queda separado de la historia y desde la pandemia para acá pensar de nuevo todo. Y me parece que es interesante provocar con esta idea, porque creo que así se puede ver todavía mejor o se puede responder todavía más cabalmente la pregunta de ¿para qué historia de la educación? Bueno, las compañeras, los compañeros lo plantean en ese texto introductorio de una manera muy, muy clara, y a mí me parece también muy útil, ¿no?, que desde los campos de conocimiento que transitamos, que habitamos, desde donde enseñamos, nos hagamos la pregunta de ¿y para qué sirve todo esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de enseñar historia de la educación a los nuevos y a las nuevas? ¿Por qué hacerlo desde las instituciones de formación docente? ¿Qué alcance tiene plantearse estas y otras preguntas en el marco de un programa de formación que, como todo propósito, tiene procurar enseñar a pensar históricamente un conjunto de temas o de problemas? Las autoras hablan, los autores hablan también de un momento historiográfico, ¿no? Dicen que la historia de la educación fue desarrollándose en diferentes etapas, que en un momento se llamó historia de la pedagogía, que más tarde pasó a llamarse historia de las ideas pedagógicas y que finalmente se nombró, o en la actualidad se nombró historia de la educación. Yo ahí sí pondría un reparo, no termino de compartir esa idea si por esa idea se entiende que esos nombres o esos momentos historiográficos se van produciendo cronológicamente uno después del otro y que el que llega va reemplazando al anterior. Me gustaría que lo pudiéramos pensar más como capas geológicas que se van acumulando y que coexisten unas con las otras. Lo digo de otro modo, todavía en muchos institutos de formación docente de nuestro país se enseña historia de la educación con el manual de Solari, ¿sí? Y eso da cuenta de la pervivencia de esas capas geológicas en las que en un momento se pensó el problema de la historización de la educación desde la perspectiva de la pedagogía, desde la perspectiva de las ideas pedagógicas, y por supuesto coexisten esas perspectivas con la forma más contemporánea, no digamos la última, la más contemporánea, la contemporánea nosotros y nosotras, que es la de la historia de la educación. También aparece por ahí la vieja metáfora que Rubén Cucuza puso a rodar alguna vez, ¿no?, sobre que la historia de la educación es la cenicienta de la historia. A mí, quizás en los procesos de deconstrucción en los que muchos varones andamos,
bueno, apelar a esa imagen, ¿no? Y encima que es una metáfora Disney, no sé si nos termina, a mí por lo menos no me termina de convencer, porque ¿con qué Cenicienta me quedo? ¿Con la del zapatito o con la que está encerrada en lo alto de la torre, ¿no? Hay ahí una cuestión que para mí es un poco dilemática, pero es sobre todo dilemática porque si pensamos a Cenicienta produciendo desde lo más oscuro y alto de la torre, también hay que decir que hoy, y este libro es una expresión de eso, se está produciendo conocimiento en el campo de la historia de la educación mucho más interesante desde los espacios, no quiero decir subalternos, pero exteriores a los clásicos centros o a los clásicos centros de producción del conocimiento. No sé si se entiende la idea, pero creo que hay una producción, insisto, mucho más interesante, mucho más despierta, mucho más activa y pujante desde espacios que no son los clásicos centros de producción del conocimiento. Y en ese sentido, entonces, Cenicienta está bueno en lugar de Cenicienta, ¿sí? No es un lugar de carencia, sino que creo que es un lugar de mayor libertad, de mayor originalidad, precisamente porque no está atravesada por por las formas de hacer investigación o de hacer ciencias sociales que impactan en la actualidad en algunos centros, en los centros más tradicionales, ¿no? La otra cuestión que creo que hay que resaltarle a este trabajo, esta producción colectiva, es que nos proponen en un conjunto de 7 capítulos, un recorrido por una historia de la educación. El libro tiene como título Historia de la Educación Argentina, pero la verdad es que hay ahí una reflexión que también es latinoamericana, sobre todo en 2 de los capítulos, uno dedicado a la conquista y otro dedicado a la reforma del 18, pero en su perspectiva o en sus resonancias latinoamericanas. Decía, tiene un otro acierto, que es el que en todos los casos proponen aproximaciones didácticas, yo diría secuencias pedagógicas, ejercicios, referencias bibliográficas que están mucho más cerca del modo en que un compañero o compañera te sugiere materiales para la lectura, pistas para ver por dónde ir, que a la de un texto académico clásico. Y para mí eso, lejos de ser una debilidad, es una fortaleza, lejos de ser un punto en el déficit, creo que lo hace más interesante. Son materiales de trabajo lo que se está compartiendo acá, son quizás algo de lo más parecido a lo que podría ser la experiencia de preparar una clase, ¿no? Y eso me parece que también es algo destacable de este libro que presentamos hoy. En el capítulo 1, Conquista y Colonización de América, escrito por Mirta Guillamondegui, hay una lectura que también recupera las claves de lectura de una gran maestra de todos y todas nosotros, que es Adriana Puigros. Aparece ahí el concepto, ¿no?, de las escenas fundantes y de cómo a partir de esa escena fundante puede leerse, incluso en tiempo presente. Estamos transitando este año que es en el que se cumplen 500 años de la conquista de México Tenochtitlán, y eso tiene una resonancia muy particular. Los mexicanos dicen que hoy iniciaba, hace 500 años, dicen, hoy no iniciaba hace 500 años la conquista de México, hoy iniciaba hace 500 años la resistencia de México a la conquista. Entonces eso es muy interesante porque nos permite leer en clave contemporánea también, ¿no?, estos problemas que parecieran a priori ser un asunto del pasado. ¿Ven cómo acaba apareciendo la cuestión de la actualidad?
En el capítulo 2, los cimientos de la educación nacional en su devenir histórico, Elvira Cejas y Fernando Marchetti van a un tema que vaya si no es central y vaya si no forma parte de los puntos obligatorios, de los pasos obligatorios de un programa de historia y la educación, como es el tema de sobre qué fundamentos, sobre qué cimientos se asentó el sistema educativo moderno en la Argentina, cuáles fueron los debates, las pujas que tuvieron lugar en él. En esa misma dirección, Anaí Rivas se mueve de registro y trabaja la cuestión de los discursos pedagógicos en la conformación del sistema educativo argentino, siempre con esta preocupación, muy generosamente proponiendo secuencias didácticas, referencias a lecturas, a claves de lectura, a momentos históricos, es decir, no dando por supuesto que el interlocutor o el lector sabe de qué están hablando, sino reponiendo, ¿no? Ideas y fundamentos, lo cual, insisto, para mí habla de una generosidad, ¿no? A la hora de pensar estos problemas. No puede faltar en cualquier historia de la educación argentina que se precie de tal un capítulo dedicado al primer peronismo. Eso es lo que nos ofrecen nuevamente Mirta Guillamondegui y Cristian Ortiz cuando abordan el peronismo como un objeto, yo diría como un problema de enseñanza, porque decir que el peronismo es un objeto de enseñanza es simplificar en exceso un fenómeno cuya complejidad resuena todavía hasta en tiempo presente. Recuerdo porque aquí está acompañándonos Lisandro Ormaeche, que tuvimos una situación, creo que en el año pasado, relativa a un tema similar, en donde nombrar la palabra peronismo era producir resonancias y disonancias en el espacio del encuentro que estábamos compartiendo. Entonces, hablar del peronismo como objeto, yo diría, habría que hablar del peronismo como hecho maldito, ¿no? Que todavía produce sus efectos y controversias, y vaya si las produce en tiempo presente. Anaí, bueno, yo te digo Anaí, pero ahora descubro que sos Liliana. Pero bueno, para mí sos Anaí. Anaí vuelve también sobre un tema que suele quedar un poco, no opacado, pero es casi como un tema puente entre peronismo y dictadura al desarrollismo, ¿no? Por lo general, si hay algún problema, como suele haber, algún conflicto en el cuatrimestre, y uno termina cortando el capítulo de desarrollismo porque sabe que es más importante enseñar dictadura y peronismo, ¿no? Entonces está bueno que aparezca en este libro un capítulo dedicado al desarrollismo y a cómo impacta, ¿no? El desarrollismo en la formación docente. Como sabemos, es precisamente con el desarrollismo, sobre todo de corte autoritario, con Onganía, si mal no recuerdo, que la vieja escuela normal pasa a ser denominada Instituto de Formación Docente, en fin, y toda esa historia que ya la conocen, o sino que la pueden leer en el artículo de Anaí Rivas. El capítulo 6, la dictadura cívico-militar, 1976-1983, abordada por Marisa Alanís, recupera fuentes fundamentales, como su versión en el ámbito educativo, vuelve sobre esa historia o ese momento de la historia tan complejo de la Argentina, y lo hace con una clave de lectura en donde efectivamente lo educativo, lo cultural, lo político y lo económico están puestos en juego, ¿no? Combinados y articulados, y eso también da cuenta de otro elemento, que es que la historia y la educación no es un campo que dialoga consigo misma, sino que sale y abre puentes con otros campos y con otras áreas del saber. Y por último,
rompiendo quizás con esta secuencia cronológica, podríamos decir, aparece la reforma universitaria del 18 y la democratización de la universidad, que recupera también, perdón, yo sabía que había un capítulo 8 que me había quedado acá pegado en mis apuntes, entonces son 8 capítulos, porque decía, me está faltando el de la fundación de la Universidad Nacional de Catamarca, que es el específico de este libro, ¿no? El recorte, diría, local, ¿no? Entonces la reforma del 18 y la democratización de la universidad, ese capítulo de Silver Adolfo Nieva y de Soelí Núñez Piñeiro, abre la perspectiva hacia la dimensión latinoamericana de la reforma universitaria del 18, que tiene su punto de partida en Córdoba, pero tiene alcances fenomenales, no solo en el plano de la geografía, sino también de la temporalidad, y quienes conectan el 18 con el 68 francés, en fin. Ahí hay un dato, una reflexión, perdón, muy interesante. Y el capítulo 8, efectivamente, que vuelve sobre la historia de la fundación de la Universidad Nacional de Catamarca, en un trabajo que pone a jugar, quizás de una manera muy, muy explícita desde el comienzo, el problema de los archivos, el problema de las vacancias y el problema de la aún insuficiente acumulación de investigación en el tema, lo cual también me parece interesante como cierre, porque nos permite pensar cuántos temas fundamentales hay todavía por investigar, cuántas vacancias todavía hay por cubrir, cuántas hipótesis, cuántas preguntas, cuántos archivos hay todavía por trabajar en el campo de la historia y la educación, un campo que quizás ha acumulado en las últimas décadas un interés muy pormenorizado sobre algunos objetos y asuntos y ha descuidado otros. Y creo que este libro cierra también con esa pregunta, ¿no? Con la importancia de pensar otras fundaciones, otras universidades, otras historias universitarias, diría, ¿no? Que son tan válidas como cualquier otra. Para redondear, entonces, celebrar la aparición de este libro, comprometernos a compartirlo, a circularlo, a trabajarlo y sobre todo también a discutirlo, porque en definitiva creo que ese es un poco el espíritu que anida en el corazón de cualquier proyecto editorial, ¿no? Uno pone ideas o socializa ideas para que sean debatidas, ¿no? Para hacer algo que quizás la academia un poco ha perdido, ¿no? Y que precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Con el debate respetuoso de las ideas, de los puntos de vista, de las argumentaciones, con el afán de, en fin, de mejorar, ¿no? De hacer más rico y más interesante nuestros trabajos, nuestras reflexiones colectivas. Así que bueno, esas eran un poco las palabras que tenía preparadas para compartir hoy, volver a agradecer la invitación, instar, que sé que quizás no son tan buenos en algunos casos los tiempos políticos que toca transitar en algunos lugares de nuestro país, instar a redoblar los esfuerzos, instar a alargar la mirada, a pensar también y proyectar más allá del aquí y el ahora, bueno, y a tener muy, muy presente que este tipo de trabajos y este tipo de socialización no empiezan en presentaciones como esta, pero que tienen que continuar y que es absolutamente fundamental que este libro, creo yo, sea presentado en el marco de las 21ª Jornadas Argentinas y Latinoamericanas de Historia de la Educación, que van a tener lugar aprovecho y ahora paso, este es el momento donde paso el chivo obligatorio como miembro de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, van a tener lugar
entre el 21 y el 23 de octubre de este año en la ciudad de Buenos Aires, en la Universidad Pedagógica Nacional, el evento coorganizado por la Sociedad Argentina de Historia y la Educación y la UNIPE. El tema ya ha circulado, no sé si les ha llegado, ¿sí? Fantástico. Soberanía y educación, a 100 años del natalicio de Paulo Freire, y bueno, con un firme propósito de pensar la articulación entre soberanía y educación en su dimensión histórica, pero también en su dimensión constitutivamente política, ¿no? Ahí hay una serie de mesas que están organizadas de un modo tal que permiten, creemos, la más amplia posibilidad de participación en función de las temáticas que cada uno, cada una esté explorando, y creo que este libro y el trabajo colectivo que hay detrás debería presentarse en ese marco tan importante para la comunidad de historiadores y historiadores de educación también. Bueno, muchísimas gracias. ¿Estamos? Muchas gracias, Nicolás, por tu lectura, por tus palabras, tus comentarios, y también coincidimos en continuar discutiendo las ideas que dispara esta producción, ¿no? A continuación vamos a compartir con ustedes las palabras de agradecimiento de una de las autoras del libro y quien fue nuestra directora del proyecto de investigación, la especialista Elvira Cejas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y gracias por acompañarnos en este momento. Siempre hay que encontrar el tiempo para agradecer a las personas que hacen una diferencia en nuestra vida. El doctor Nicolás Arata ha sido uno de nuestros inspiradores en la proyección y concreción de este libro sobre la enseñanza de la historia de la educación a través de su libro Efemérides, donde expresa, cito, recordar, interpretar, problematizar, imaginar, podrían ser los verbos que hilvanan una secuencia didáctica interesada en tratar los hechos del pasado, agitada por un espíritu crítico. Creemos que estos verbos movilizan cada una de las propuestas que construimos y presentamos en nuestro libro. Nuestro equipo, como decía el doctor hace un momento, ha tenido la oportunidad de trabajar con él allá en octubre del 16, cuando lo convocamos y nos visitó en nuestra facultad y acá en nuestra ciudad para dictar un curso sobre actualización. Y ya en esa época estábamos con la intención de trabajar al lado de nuestra directora, Mirta, y ese fue un momento muy grato para nosotros, y por ello el tema de la proyección. Por ello nos complace y le agradecemos muy especialmente haya aceptado leernos y presentar nuestra producción. Ver hoy nuestro libro nos hace sentir que cumplimos con aquellas ideas y objetivos que movilizaron el proyecto que denominamos en su momento, allá por el 18, Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana, prácticas de la enseñanza y sentido formativo en la formación docente inicial. Si volvemos nuestra mirada al proceso de investigación, podemos develar todo lo que incluyó: lecturas, diálogos con nuestros objetos de estudio, con el equipo, con nuestras producciones anteriores, discusiones, presentaciones en diferentes eventos científicos. Podemos distinguir avances y retrocesos propios del proceso de investigación. En esta oportunidad
Asumimos la dirección y codirección respectivamente, quien les habla y mi colega Anita o Anaí. Dirigir este proyecto tan particular fue un gran desafío, porque conllevaba una gran responsabilidad. Contábamos con algunas herramientas, pero a veces nos sentíamos a la deriva. Armamos muchos cuadritos con Anaí para guiar al equipo. Reuniones paralelas para acordar entre nosotras y después de cada presentación ante el equipo sentíamos que aún faltaban cuestiones a resolver. Y surgía la pregunta, ¿y ahora cómo seguimos? Y sí, a investigar se aprende investigando y a dirigir se aprende asumiendo todo lo que ello implica. Fue realmente una tarea ardua, pero de gran aprendizaje para ambas. Gracias, Anita, por estar siempre atenta y ser una codirectora de lujo. Por nuestra inexperiencia, tal vez, en asumir este proyecto, porque la conducción siempre estaba a cargo de nuestra directora, la directora de siempre, Mirta, quien nos convidó hace tiempo ya a investigar y nos brindó las herramientas para hacer la carrera de investigador, investigadora. Ahora, en este proyecto, decidí ser integrante y objeto de estudio. O sea que nosotros con Anita asumimos la responsabilidad. Entonces, es hora de agradecer, en primer lugar, a Mirta por su generosidad y por iniciarnos en esta hermosa práctica que es la investigación, por su profesionalismo y por ser la gran persona que es, por permitirnos hacer la experiencia de conducir un equipo que tenía ya una matriz armada, pues deviene de un proyecto anterior en el que nos habíamos preguntado por la inclusión de la EA en la formación docente. Y dejaba preguntas abiertas que nos conducían a ingresar en el campo de las prácticas de la enseñanza, de la historia de la educación, y a preguntarnos, ¿qué historia producimos, construimos, narramos cuando enseñamos historia de la educación? Dentro del equipo teníamos a 3 docentes que tienen a su cargo la enseñanza de la historia de la educación argentina en diferentes carreras de la Facultad de Humanidades y también de los IES. Mirta, Marisa y Anita, nuestros objetos de estudio, y al mismo tiempo nuestras colegas investigadoras. Con ellas pudimos conocer sus preocupaciones al momento de enseñar esta materia en la formación docente, sus incertidumbres, sus aciertos, sus intentos por cambiar y mejorar sus prácticas, sus expectativas. En fin, nos permitieron conocer, dialogar y discutir sus prácticas de enseñanza y reflexionar sobre ellas. Según Steinman, cito, la reflexión sobre la propia práctica supone la construcción de un hábito y la superación de un desafío. Considero que nuestras colegas han ejercitado constantemente esta práctica de reflexionar sobre lo que sucede en el aula. Han superado la descripción de sus prácticas y han logrado un verdadero trabajo analítico del que nos hicieron parte. Gracias a las 3 por ello. Agradecemos especialmente a nuestros compañeros integrantes, Fernando y Matías, quienes siempre estuvieron dispuestos y se comprometieron con todas las acciones que generamos desde este equipo. Muchas gracias a la editorial universitaria por editar esta obra, en especial al señor Ciro Carrizo. Gracias al director de publicaciones y a la directora de extensión universitaria
Magíster Leandro Arce, especialista Lilia Exeni, por su constante acompañamiento en la presentación de esta obra. A nuestras familias, por acompañarnos siempre. Ahora nos queda, podríamos decir, lo más difícil e importante, que es poder dialogar, discutir con quienes nos lean y analicen las diferentes propuestas de clases de historia de la educación, las categorías seleccionadas en cada una de ellas, las propuestas y a su vez puedan reflexionar e imaginar sus propias prácticas de enseñanza. Gracias a todos por acompañarnos en este momento. Esperamos puedan leernos. Me permito un agradecimiento y dedicación especial a mi padre, que desde el cielo acompaña este nuevo logro. Gracias. Muchas gracias, profe Lilia. Gracias. Bueno, de esta manera vamos cerrando esta presentación. Estimado Nicolás, reiteramos nuestro agradecimiento por tu tiempo, por dedicarnos tu tiempo, tus palabras. También les agradecemos a todos y a todas por acompañarnos, a la familia, a los colegas, a los estudiantes, que son los que nos permiten seguir pensando en la enseñanza de la historia de la educación. Y los invitamos a leer el libro, a compartirlo, a circularlo y por supuesto que a discutirlo también. Exacto, eso. Yo, si me permiten 2 palabras más, me encantaría que si fuera posible y ojalá desde el equipo y desde la propia Universidad de Catamarca que se pudiera, ojalá, ofrecer algún tipo de seminario o de taller o de propuesta de formación basada en las líneas del libro, porque me parece que primero tendría una muy buena acogida y en segundo lugar sería un espacio muy interesante, quizás con un poco más de tiempo. Hoy es viernes, estamos cansados, cansadas, queremos abrazar el fin de semana, digamos, sería bueno quizás tener un poco más de tiempo en un espacio de trabajo y por supuesto cuenten conmigo también para poder trabajar con el libro. Me parece que es un paso más que estaría muy bueno dar. Nada, simplemente quería agregar eso, perdón la digresión. Muchas gracias. Gracias, Nicolás, por esa propuesta. Así que, bueno. Profesora Nadia. Profe Nadia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo. Más que una pregunta, celebrarlos a ustedes por por este emprendimiento tan grande de colaborar con lo que es la producción en el mundo de historia de la educación, que hay tan poco material, como lo decía el doctor Arata, y realmente que estoy orgullosa de que colegas de nuestra Universidad de Catamarca saquen su segundo libro, porque este es el segundo libro de este equipo de historia de la educación, y que nos hagan este aporte no tan solo a los docentes que dictamos esta materia, sino también a los estudiantes de nuestros institutos, de nuestras universidades, ¿no? Un poco cuando la escuchaba a la profe Elvira, por ahí ando transitando algunos caminos también de intentar hacer investigación y me sentía de alguna manera contenida cuando ella dice investigación se hace o se aprende a hacer haciéndola, ¿no? En el camino, en el tránsito. Y por el otro lado también recuperar esto que señalaba Nicolás, de la generosidad que tiene este equipo para compartir y hacerlo abierto a la publicación, ¿no? Más en estos tiempos que corren, a donde muchas veces nos volvemos egoístas o nos encerramos en una sola perspectiva y en una sola mirada.
y la generosidad no solo está en el hecho de compartirlo así gratuitamente a todo el libro, sino también en la invitación para discutir, para seguir analizando, para seguir repensando todas estas categorías y estos capítulos que ustedes han propuesto en este libro. Muy agradecida por la invitación nuevamente, felicitaciones y orgullosa de ustedes. Un saludo y un cariño especial para una gran formadora, una gran persona, por tantísima generosidad, la profe Mirta. Gracias, profe Nadia, por sus palabras. Bueno, nuevamente agradecerles a todos de parte de todo el equipo. La profe Mirta no nos pudo acompañar, no está acá, pero está conectada. Virtualmente. Virtualmente. Así que este es el equipo autores del libro. Muchísimas gracias a todos.